Santo es el Señor. Alabado Dios. Dios bendiga a los amigos, hermanos que en este momento están presentes aquí en este programa, un programa más, el último del año 2025. Ya el jueves estaremos 2026. Por lo tanto, pues vayan mis felicidades, deseándoles que ustedes tengan un próspero año nuevo 2026 y sobre todo familia unida, donde siempre pensemos que una de las cosas importantes es tener los buenos amigos, la familia que nos ama alrededor nuestro y así de esa forma llevar la paz, el consejo que el Señor a cada uno de nosotros, Él tiene la capacidad de infundirlo en lo más profundo de nuestros corazones. En este momento quiero decir que el tema que traigo para hoy es un tema sumamente bien puntualizado e importante, aunque el elemento que voy a utilizar muchas veces usted y yo se nos olvida o quizás perdemos ese artefacto, ese elemento tan importante que muchas veces en nuestra vida es una de las cosas que realmente utilizamos en los momentos más necesarios e importantes. Ya mismo le voy a explicar. Pero antes de eso, quiero agradecer a todos los hermanos, amigos de diferentes países que me escriben. Realmente estoy muy privilegiado, me siento muy contento. Cada vez se van añadiendo personas, amistades, personas de otros países que me escriben, que me dan quizás o posiblemente la palmada, el abrazo, que posiblemente pues otras personas no lo siento de esa manera, pero como yo siempre he dicho, ama al que te ama y el que no te ama, ámalo, pero siempre tener en cuenta que no todo el mundo va a ser la misma persona contigo. Después voy a hacer un programa dedicado a eso, de las personas que nosotros llamamos que son tóxicas. Pero este no es el tema de hoy. El tema de hoy que el Señor ha puesto en mi corazón es un tema que realmente pues ya lo compartí con mis amistades en mi Facebook. Pueden notar que allí está plasmado el tema que iba a compartir, o que voy a compartir con ustedes en este preciso momento que el Señor ha hecho posible. Y se trata de que nunca pierdas, nunca, pero que nunca pierdas la llave, o que te descuide y luego no sepa dónde está esa llave. Y voy a hablar en una analogía sobre lo que es la llave espiritual, la llave que verdaderamente es la más apreciada para nosotros los creyentes. Dios te bendiga, Rafael Rivera, Dios te guarde. Para nosotros los creyentes forma parte como lo más importante en nuestra propia vida. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús lo mencionó de una forma categórica, que no hay ningún tipo de problema en entender a qué se refería el Señor Jesús cuando dice que nos da una llave poderosa para todo cristiano, así poder manejar nuestra vida espiritual. Sabe que el enemigo quiere entrar por la puerta de tu corazón, pero cuando tienes la llave espiritual, la llave adecuada, que no se te ha perdido, que no te descuida de ella, siempre analiza y piensa dónde está, vas a tener la alternativa, vas a tener el poder tremendo que el Señor te da, de que esa llave podrá cerrar o abrir dependiendo de la circunstancia y dependiendo de la situación. A eso me refiero. Una llave parece pequeña, pero tiene un gran poder. Antes de empezar el programa, está la iglesia virtual desde el pueblo de Adjuntas. Este es el ministro José Quiqui Vázquez, que los lunes y jueves tengo programa, ya bien sea a la hora que puedo, porque antes los daba a las 6,
pero me limitaba y me limitaba mucho. Y entonces ahora lo que hago es que lo doy a la hora que más fácil se me hace, pero siempre recordando que el tema queda grabado en mi página de Facebook y así las personas después la pueden ver o pueden ver el programa en grabación. Para mí es un placer siempre tenerlos a ustedes como audiencia. Muy bien, pues entonces vamos a la introducción. Una llave parece pequeña, pero tiene un gran poder. Yo he sido persona que la llave esta que se usa para tanto el automóvil, el coche, como dicen en otros países, como la puerta de entrada de la casa, posiblemente del apartado de correo, son llaves importantes que uno las utiliza prácticamente a diario. Y sin embargo, ha habido casos como me ha ocurrido a mí, y yo creo que independientemente de lo que usted me pueda decir, en algún momento de su vida usted ha perdido o por lo menos se le ha extraviado la llave o no recuerda dónde está esa llave. Eso es algo natural, algo que realmente a todos nosotros nos ha sucedido. Pero estoy hablando de la llave que abre puertas aquí, en lo que es lo físico, lo que es tu casa, lo que es el automóvil, lo que es el apartado de correo. Muchas veces hay cajas fuertes que tienen también una llave y así sucesivamente. Pero la llave que es la llave espiritual, esa nunca se te puede extraviar y nunca se te puede perder. ¿Por qué yo digo esto? Porque esa es la llave que depende de tu vida total delante de Dios, qué es lo que puede entrar para tu vida y qué tú cierras para que no entre. Eso es importante reconocerlo siempre y tenerlo bien presente, porque muchas veces nosotros, si descuidamos la llave o se nos extravía la llave espiritual, hablando espiritualmente, tenemos el problema que no tenemos la viabilidad de poder cerrar en el momento preciso o abrir en el momento necesario. Por eso es que es bien importante este live, este mensaje, esta disertación que voy a elaborar para ofrecérsela y compartirla con ustedes, que usted esté bien pendiente de cómo el Señor va hablando a través de lo que yo voy compartiendo con todas las personas que en este momento se conecten o que luego se conecten a través de la grabación. Bien, habiendo dicho que una llave parece pequeña pero tiene un gran poder, estoy hablando de la llave espiritual, no hace ruido, pero decide que se abre y que cierra. Me parece que está bien plasmado, bien verbalizado a través de lo que en Mateo capítulo 16, verso 19, le dice Jesús a Pedro. Dice, a ti daré las llaves del reino de los cielos. Y eso es una llave donde le manifestó de inmediato al apóstol que tendría la capacidad de lo que él cerrara aquí en la tierra, en los cielos se cerraría de igual forma. Pero que también lo que él abriera aquí en la tierra, de esa misma manera el cielo abriría. Estoy hablando de una forma no hipotética, sino una forma clara que nos da a entender que todos nosotros que somos convertidos, que le hemos dado nuestro corazón, nuestra vida al Señor, esa llave espiritual es importante. Ni nadie ni tampoco se te puede ni perder, ni extraviar, porque es la llave que cierra y abre los reinos de los cielos. Entonces, en lo espiritual, Dios también usa llaves para cumplir su propósito. Fíjese lo que estoy diciendo. Todo lo que dice la palabra del Señor en los 66 libros transformadores, que son extraordinarios para nosotros los creyentes, siempre ahí hay una llave para entender cuál es el deseo de Dios para tu vida y la mía.
Ahí podemos entender qué es lo que Dios tiene como permisible, lo que permite y lo que no permite, para que tengamos un panorama completo y tengamos la forma necesaria para decidirlo todo en el aspecto espiritual con la llave que Dios te da. Por eso es bien necesario que te repita que no se te puede perder ni tampoco olvidar, porque la llave espiritual es la llave que nos lleva a los reinos de los cielos. Hay puertas que el hombre no puede abrir. Y usted ve que cuando usted lleva mucho tiempo sin usar la llave de la entrada de su casa, posiblemente en un llavero numeroso donde hay varias llaves, se le olvidó cuál es la llave correcta y empieza a probarlas todas. Y cuando viene a entender y ver, ninguna de ellas abre el seguro o la cerradura de su puerta porque la llave no estaba en ese llavero. Eso ha sucedido, me ha sucedido a mí. Pero en el caso del nivel espiritual, la llave que Dios nos da para abrir es una llave que es la correcta y no se puede confundir con ninguna otra llave porque no es igual, no tiene comparación, porque la llave es única. Y usted me podrá decir, ¿su llave es la misma que la mía? La llave suya es la misma que la mía o la mía es la misma que la suya. Dios tiene la llave correcta para tu vida. Dios tiene la llave que abre a la medida la cerradura de tu alma, de tu espíritu, de tu corazón. Yo no puedo decir que es la misma llave, pero sí tengo que decir de una forma categórica que es la llave que un día Dios puso en tu mano, que nunca puedes perder ni tampoco extraviar. Ahora, hay puertas que el hombre no puede abrir, como había mencionado, porque son puertas de un modo espiritual que solamente la abre el Señor cuando tienes la llave correcta y así mismo la usa. Pero de la misma forma, hay llaves que cuando tú cierras, no hay nadie que pueda abrir porque está cerrado fuertemente, vigilando el Señor que esa llave haya cerrado de una manera contundente y de una forma correcta. Esa llave quiere decir que el pecado no entrará a tu vida ni a la mía cuando la llave espiritual cierra todo lo que en el mundo es inmundicia, lo que en el mundo se llama, que es lo que te lleva a perder la salvación y empiezas a elaborar una conducta que no es la que el Señor le agrada, ni tampoco es la que tú debes hacer si te llamas ser cristiano. Por eso es que la llave siempre va a abrir y cerrar, y si tú guardas la postura de mantenerte recto delante de Dios, una vez abandona los postulados, esa llave no va a servirte, porque allá espiritualmente le van a cambiar la cerradura. Y cuando allá le cambian la cerradura, no importa que haya sido la llave que original o genuinamente tú recibiste un día, no te va a servir para usarla posteriormente en ningún momento. A menos que te arrepientas, luego que te arrepientes, entonces el Señor pone la cerradura que anteriormente había cuando estabas caminando para Él y quita la cerradura que cambió porque tú no eras digno de abrir nada espiritual con la llave que mantienes y que no habías vivido para Dios. Ahora, Dios da la llave para abrir. Hay tres cosas, hermanos, que Dios permite que esa llave abra aquí en nuestra existencia, en nuestro territorio, en lo que llamamos tierra. Estas llaves y esta llave, a pesar de que es espiritual, pero también abre caminos, abre circunstancias que son de nuestro diario vivir. Número uno, hay esta llave espiritual que puede abrir oportunidades.
Esas oportunidades que Dios te da para que tú abras con la llave es una fórmula ideal para sentirte que nadie puede obstaculizar, nadie puede interrumpir la oportunidad que Dios te quiere dar, porque tienes la llave espiritual, porque tienes la llave correcta. Es la llave que cierra y abre los reinos de los cielos. Métete eso en la cabeza, hermano, hermana, amigo. Otra de las cosas que abre esa llave espiritual es la bendición de Dios. Si alguien está orando porque quiere una bendición singular en su vida, con un pedido, con una fortaleza de necesidad, y que Dios sabe que realmente eso te conviene a tu vida, es una llave que abre bendiciones. Es una llave que nunca va a fallar, porque Dios ve lo genuino que tú eres, que yo soy, que el amigo, si se convierte a Cristo, lo puede lograr, que son las bendiciones que derrama Dios sobre toda nuestra vida. Muchas veces te sientes acalorado, te sientes que estás como en un rincón o en un lugar tan pequeño que no puedes respirar, pero precisamente esa llave de la bendición quita todas estas cosas que te impiden tener la paz, la felicidad que Dios te ha prometido cuando tú le sirves al Señor. Otra de las cosas que abre, que es bien importante, la llave espiritual, son los caminos que Dios permite que camines. Caminos que te llevan a la santidad, caminos que te llevan a la seguridad, caminos que te llevan a la paz, caminos que te llevan al amor y la tranquilidad. Eso es importante, y esa llave, y la única llave que te permite abrir oportunidades, las bendiciones y caminos nuevos, es la llave que Cristo te da. La llave espiritual, hermano. Dígame usted si vale la pena estar pendiente de nunca perder la llave, y mucho menos sería trágico perderla y no tenerla. Ahora, no todo se abre con fuerza. Algunas cosas se abren con obediencia. ¿Por qué? Porque la llave espiritual no es que abra cofres, ni cajas fuertes, ni residencia, y mucho menos automóviles o coches, como se le llama en Sudamérica. Esta es una llave que no hace fuerza. Es una llave que te dan para que la uses en el momento más necesario. ¿Y que nos enseña este punto? Que no es para adornar, sino para usar, siempre y cuando estés en obediencia. ¿Ve, hermano? Qué simple es entender esto que el Señor quiere que comparta con usted. El segundo punto. La llave también sirve para cerrar. Hay momentos que uno abre y hay momentos que cierra. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro que la llave que le entregaría servía para abrir, pero también para cerrar? Porque hay momentos en la vida que tienes que cerrar. Hay momentos en la vida que no puedes permitir que nadie te haga daño. Hay momentos en la vida cruciales que la paz se busca si tú la laboras y la trabajas. Nadie te va a dar la paz que tú te mereces, que tú quieres, solamente el Señor. Y para lograr la paz tienes que hacer algo que yo siempre recomiendo. La gente que no tiene la disponibilidad de amarte, no es que los deje de amar. La gente que están disponible para criticarte sin razón, simplemente porque le gusta esta situación, no es que no los ame, los ama, pero debes también desprenderte de esas personas. Hay gente que te critican y critican. Cierra la llave, no permita que te hagan daño, porque tú eres el dueño de qué es lo que sucede dentro de tu corazón, dentro de tu vida, si tienes la llave espiritual que Dios te ha dado. No permitas eso. Ahora, no todo lo que se abre conviene. Esto es un punto bien importante.
Por eso es que digo que hay llave espiritual y la llave espiritual también cierra y no es para abrir, es cerrar. Por ejemplo, Dios cierra y hay 3 puntos aquí que voy a decirte que son las cosas de las cuales debes cerrar con tu llave espiritual. Número 1, puertas peligrosas. Hay veces que la vida te ofrece un panorama, espejismo, de que todo está bien, de que todo se ve bien, pero no necesariamente para el nivel espiritual y para lo que Dios nos ha llamado sea bien. Hay cosas lujosas que se ven preciosas, llaman la atención, pero el lujo no cambia, el lujo no va a tener la viabilidad de tu sentir la paz completa. Mira, hay gente que tienen lujo, tienen dinero, tienen todo, pero no tienen paz. Esta llave que yo te estoy diciendo cierra todo lo negativo, todo lo que no te conviene, lo que el ojo no debe ver, para entonces cerrar la cerradura y con esa llave jamás y nunca dejar que abra esto que te estoy compartiendo para que tu vida camine siguiendo las huellas de Cristo. Otras cosas, como dije anteriormente, cuando debe cerrar es cuando hay relaciones tóxicas. Por eso Dios no se equivoca en la palabra, hermano. Dios dice que cuando nosotros, usted que es soltero, piensa tener una persona para toda la vida, porque Dios no habla de divorcio, Dios habla de matrimonios de toda la vida. Lo que pasa es que las iglesias no se atreven a hablar de esto. Pero el matrimonio es algo que Dios hizo para toda la vida, no para un día, para un año, 2 años y luego hacer otra cosa violando los estatutos bíblicos. Ahora, ¿qué otra cosa debe cerrar? Las relaciones tóxicas. Aquellas personas que si tú recibes en tu casa, oye bien lo que te estoy diciendo, lo que voy a compartir contigo. Tú eres el dueño de tu vida, tú eres el dueño de la llave, tú eres dueño del espíritu, corazón, alma que tú tienes, solamente es el Señor que está por encima de tus decisiones. Pero tú decidiendo quién entra, quién sale, debes siempre tener el cuidado de que cuando te visite gente, si vienen gente que siempre tú los escuchas diciendo cosas que no son las más correctas, que siempre están criticando o hablando de otro, apártate. No es que los deje de amar. No es que diga, no quiero ni tan siquiera ver más a esta persona. Es que tenga cuidado porque mire, la casa de usted, la mía, es el refugio que Dios te ha regalado y donde te puede brindar la paz que ninguna otra cosa en el mundo te puede dar. Donde no te moja, donde hay inclemencias del tiempo, donde hace calor, donde hace sol, donde hay lluvia, donde hay sereno. Siempre el hogar que Dios te ha dado. Detente. Esto es lo más importante. Porque Dios ha permitido regalarte lo que muchos aspiran tener y que posiblemente por la razón que sea no tienen. Y no estoy diciendo que el que vive alquilado no tenga la ventaja del que tiene y es dueño de la propia casa, no. Ambos tienen la libertad de tener paz. No estoy hablando de la escritura, estoy hablando de la posibilidad de quién entra y quién sale de lo más preciado, que es la habitación de tu casa, donde es la sala donde tú recibes a las personas. Siempre tienes que tener mucho cuidado. Ahora, etapas que ya cumplieron su ciclo, también tiene que cerrarla. Mire, hay recuerdos, hermano, que no te dejan adelantar en el presente y en el futuro. Son recuerdos que en vez de darte la libertad y darte la noción y la vista correcta para poder caminar, no importa la oscuridad que haya, son aquellos recuerdos que no son buenos recuerdos y que todavía siendo tú creyente, que te has convertido, ¿qué es eso? Recordando cosas del pasado, si ya verdaderamente eso no es lo más importante, hermano. Eso lo que va a hacer es que te va a atrasar
te va a atrasar, te va a atrasar, te atrasa. Por eso es que es bien importante, hermano, toda aquella cosa que no debas abrir, manténla cerrada. Entonces, a veces, una enseñanza que te voy a dar de este punto, que es el número 2. Y el número 2, te recuerdo que es la llave que también sirve para cerrar. La enseñanza de este punto, fíjese lo que dice, a veces la misericordia de Dios no está en abrir, sino en cerrar. Lo que ya yo he compartido con ustedes. Y para terminar sobre el punto del recuerdo, mire, los recuerdos muchas veces nos llevan a nosotros a incriminarnos, a pensar de que Dios no nos ha perdonado, cuando verdaderamente no es así. Dios cuando perdona, hermano, cuando Dios perdona, perdona en su totalidad. Perdona en su totalidad. ¿Por qué perdona en su totalidad? Porque Él sabe que los recuerdos que no son los buenos, que Él mismo te dice, si pecaste, hiciste lo que fuese y lo que has hecho, y pediste perdón, y recibiste el perdón de Dios, dice el Señor, echaré todos esos pecados a lo profundo del mar. Si Él no se recuerda, si Él no se recuerda de ellos, ¿por qué tú tienes que estar recordándote de eso que ya pasó? Lo pasado, pasado está. Por eso es que muchas veces hay cristianos que no saben que esto es importante entenderlo y tenerlo en mente siempre, y viven fracasados, viven recordando lo malo que hicieron. Recuerda que Dios cuando limpia no es como cuando tú coges un detergente que muchas veces limpia y vuelve al tiempo a ensuciarse hasta peor de como estaba. El detergente que Dios usa para el recuerdo del pecado es la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. Él siempre estará con nosotros, porque cuando tú pides perdón no es por ciclos, ni días, ni semanas, es para que Dios te perdone tajantemente. Digo siempre, si ese perdón, ese arrepentimiento es real, Dios te va a perdonar. Desecha los recuerdos que son tóxicos, que no te convienen. Tercer punto, la llave define autoridad. Ahí está bien, esto es bien importante. Este punto me encanta. Este punto lo que quiere decir, hermanos, gracias William Ramos, Dios te bendiga, estás aquí presente. Este punto, la llave define autoridad, en Mateo capítulo 18, verso 18 lo expresa. Ahora, el que tiene la llave, tiene la autoridad. El que no tiene la llave, no tiene ninguna autoridad. ¿Por qué usted ve creyentes que aún estando en la iglesia están como caminando perdidos, que no saben dirigirse, no saben dónde está el camino? Porque no tienen la llave. Sencillamente dicen que son creyentes, pero sin la llave espiritual. Son personas que son presas del lobo, donde realmente, cuando menos te lo imagines, porque estás frágil, estás indefenso, no puedes cerrar la puerta con la llave espiritual, y ahí se aprovecha el enemigo y hace escarnio de tu vida. Eso es lo que yo realmente te aconsejo, que siempre, siempre tenga a mano la llave espiritual. Ni la pierda, y mucho menos la pierda, o se te pierda en el sentido que no te acuerdas dónde está. El cristiano siempre tiene que tenerla en la mano. Ahora, un ejemplo. Fíjese, en Mateo, voy a volver otra vez a Mateo 18, que me gusta este punto. Dije que el punto es la llave define autoridad. Número 1, el que tiene la llave tiene autoridad. Segundo punto, Cristo dio autoridad espiritual a su iglesia. Mire, esto es una iglesia virtual donde yo aquí, lunes y jueves, y llevo ya un espacio de mucho tiempo brindando temas. Esta iglesia virtual
siempre va a llevar un consejo, que es la autoridad que Dios me da para compartirla con ustedes y ustedes tengan el sentido completo de si están haciendo la voluntad de Dios, y eso va para mí también, o no la estamos haciendo. Por eso es que Cristo dio la autoridad espiritual a su iglesia. Esta iglesia, siempre le he dicho y voy a repetirlo, porque muchas personas creen que con este en vivo, este Facebook de este hermano es suficiente. Yo siempre he dicho que la iglesia presencial, usted debe asistir a una de las iglesias de su predilección, siempre y cuando prediquen, enseñen el evangelio completo. No voy a hablar de denominaciones, voy a hablar de evangelio completo. Cristo céntrico, Cristo salvador. Cristo viene a buscar la iglesia y por Cristo nosotros vivimos o morimos. Esa es la clave. Ahora, fíjese, un ejemplo clave, que quiero que usted entienda. El que tiene la llave tiene autoridad. Ahora, Cristo dio autoridad espiritual a su iglesia. Y el punto que ahora quiero compartir. No somos espectadores, somos responsables. ¡Ay, se me perdió la llave, Señor! Tú eres responsable. ¡Ah, Señor, no pude cerrar cuando debía estar cerrado a la puerta de mi alma, a la puerta de mi espíritu, y se coló algo que no es lo correcto! Tú eres responsable. ¡Ay, Señor! Que fíjate, Señor, que en el momento que yo quería entrar no pude porque encontré la puerta cerrada y la llave no me sirvió para abrir. Eso sucede cuando tú pecas, no confiesas a Cristo y crees que teniendo la llave espiritual va a abrir la puerta que un día abría, y por haber pecado en este momento no vas a poder abrir. Un ladrón no toca la puerta. Un ladrón no toca una puerta con llave. Un ladrón nunca va a tener la llave de tu casa, como también el ladrón de ladrones, que es Satanás, jamás y nunca va a tener la llave espiritual. Y usted podrá sacarse de la manga: ¡ay, hermano! Pero si yo estoy en casa, ¿el ladrón no necesita llave? Claro que no, porque va a forzar la cerradura y va a tratar de entrar a su casa. Eso yo lo entiendo, pero a nivel espiritual, que es más poderosa que esa llave física de lo terrenal, esta llave espiritual, como nunca se te ha perdido, siempre la tienes disponible, va a estar cerrada la puerta y ningún ladrón, ese enemigo, los demonios, aquellas cosas que vienen a tu vida para atormentarte, quitarte la paz y la vida eterna, tú no vas a tener problemas. Vive en paz, porque la llave ha cerrado la puerta para que el enemigo ni los demonios hagan escarnio de tu vida ni de tu salvación. El enemigo huye cuando la autoridad está activada. Sabe que cuando un ladrón entiende que usted está preparado para evitar el escalamiento, la mayor parte de las veces huye, porque se da cuenta que usted está en alerta. Pues espiritualmente es lo mismo. La vida a veces nos duerme, la vida a veces nos quita conciencia, la vida a veces nos da pensamientos que no son los mejores, que no importa que sea cristiano, las tentaciones tendrán su lugar en toda persona. De eso se trata, de nosotros rechazar y evadir la tentación. Por eso es que este tipo de cosas que Dios nos da como ejemplo, que un ladrón no toca una puerta con llave, el enemigo huye cuando la autoridad está activada. Ya te lo he explicado. Voy a tratar de avanzar porque se me ha ido el tiempo. El cuarto punto, hermano. Una llave inútil no abre nada. ¿Cuál es la llave inútil?
aquel falso cristiano que cree tener la llave y que no puede ni abrir ni cerrar nada de lo que sea en el ámbito espiritual. Podrá engañar, podrá dar quizás la imagen de que está bien delante de Dios, pero cuando vengan problemas, cuando vengan situaciones que son de la esfera espiritual, no va a tener llave ni para abrir ni para cerrar. Por eso el título de hoy: ni te descuides, ni pierdas la llave espiritual que Dios te ha entregado en tu mano. Hermano, William Ramos y Rafael, dígame si están entendiendo el en vivo, si me están viendo, si esto está llegando de una forma eficaz a sus vidas, como llegó a la mía cuando yo iba preparando este compartir. Una de las cosas que nos da el cuarto punto es: una llave inútil no abre nada. En Santiago 1, verso 22, así lo dice. Tener la llave no es lo mismo que usarla. Usarla es porque ya está seguro que es la llave correcta. Tenerla y no poderla usar es porque no tienes la seguridad de que es la llave correcta, y tampoco la que es válida. La espiritual te la da Dios, Él la da y Él la quita. Muchos conocen la palabra, pero no la practican. Esto es una llave que es bien importante que yo hable de esto ahora. Mucha gente se conoce en la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Inclusive muchos textos de memoria. Muy bien. Qué bueno. Pero si los conoces, lo estás viviendo, ahí está el problema. Ahí está lo que el Señor nos quiere decir. Conocen la palabra, pero no la practican. Es una llave que te abre el intelecto, te abre el conocimiento, hasta el recuerdo, pero si no practicas lo que está ahí en la palabra, aún conociéndola, estás perdido. Porque mayor es el que casi no conoce, o mejor dicho, no se sabe de memoria muchos textos. Perdón. Leyó la palabra del Señor, pero entonces no se acuerda de todo lo que leyó. Sin embargo, es suficiente para poner en su vida la cerradura correcta, donde todo lo que sea espiritual, la llave tiene que abrir, como también que cerrar, siempre y cuando sea lo correcto para tu vida como creyente. Otra cosa que es bien importante, estoy terminando. La fe sin acción es una llave guardada. Te dice muchas veces: yo tengo fe. Muy bien. Para recibir, chévere. Pero para accionarla, para entonces activarla con las cosas que usted debe hacer, la tiene. Porque entonces, si es fe nada más, está incompleto. Porque la fe abre caminos para usted llevar una vida activa a la necesidad de la gente que está delante de ti, de tu vida, y que te están mirando, que te están viendo, que eso también para el Señor es sumamente importante. Ahora, ¿qué podemos aprender de este punto? Dios no honra las llaves guardadas, honra llaves activas. Y cuando está activa, hablando de la llave espiritual, es porque Dios ve que has seguido los pasos que te he explicado minuciosamente en este en vivo. Para no repetir, recuerda que la llave espiritual que Dios te ha dado abre y cierra, pero cuando te descuida o la pierdes, pierde la oportunidad de guarecerte, de estar seguro, y puedes perderlo todo porque no tienes la llave adecuada y no es la llave correcta. El último punto, y con esto termino, es lo más importante de todo este en vivo, de todo este consejo.
Quinto, Cristo es la llave principal. Te podrán decir, hay distintas llaves que también son convenientes, que te llevan a ser un mejor ciudadano, una mejor persona, una mejor persona, habiendo dicho esto, para que la gente te vea que hace las cosas bien. Cristo, sin Cristo, tú puedes hacer muchas cosas buenas, pero no necesariamente teniendo la llave espiritual disponible para que abras y cierres como te he compartido en este live. En Apocalipsis capítulo 1, verso 18, dice que Jesús tiene las llaves. Tres cosas que voy a compartir con esto y con esto termino para entonces llevar a la conclusión de este en vivo. Número 1, Jesús tiene la llave de la muerte. Nadie puede predecir, nadie te puede decir cuándo vas a morir. Todos sabemos, y yo también, y usted, el día que nacimos. Está registrado en la historia de un departamento donde tienen ahí el acta de nacimiento. Y usted acude a ella, porque cuando nació usted no lo sabía, pero sí hay la historia de cuando nació, el día, el mes y el año. Y eso es correcto, lo puede tener, pero nadie tiene la capacidad de saber cuándo uno va a partir. Solamente el Señor es el que tiene esa llave poderosa para los que vivimos para Cristo, y la llave que es de maldición para los que no viven para Dios y van a tener un lugar de tormento. La muerte, el único que tiene la llave es Jesús, es Cristo. Segundo punto, Jesús tiene la llave del Hades, del infierno. Él es el que abre para que las personas que tuvieron la disposición de ignorarlo todo, de no permitirse la oportunidad de vivir para Dios, o para engañarse a sí mismo diciendo que vive para Dios cuando no vive para Dios en ningún momento. Él tiene la llave del Hades para que estas personas moren en ese lugar, que yo no se lo deseo a nadie. Mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad, yo la tengo, usted la tiene, yo la tengo, de pedir perdón si hemos fracasado, si hemos pecado, porque mientras estemos vivos está la oportunidad que Dios nos da si nos arrepentimos de verdad, de verdad. Tercer punto, es más lindo, es más importante. Perdone un momentito. La que usted y yo adoramos, porque viene de la mano de Dios. Y si viene de la mano de Dios, estamos adorando a quien nos las da. Estamos adorando a quien nos las pone en nuestra disposición. Y es la llave del reino de los cielos. Yo he escuchado de todo. Yo he leído la palabra de lo que corresponde y dice de lo que es el cielo. Pero no es lo mismo leerlo. No es lo mismo escuchar a alguien que dice haber ido al cielo y que Dios le da la oportunidad de regresar al cuerpo. No me refiero a eso. Me refiero al reino, que cuando tú te desprendes de este estuche, de lo que es el cuerpo, tu espíritu vaya a morar al lugar eterno de salvación, que es el reino de los cielos. Esa llave le pertenece a Dios, pero también esa llave la tienes en tu mano. Tú decides si quieres la llave que te cierra el Hades o quieres la llave que te abre
el reino de los cielos. Para terminar, hermano, que me he extendido, perdonen. Concluyendo lo que es la llave espiritual. Del principio te dije que la llave que abre puertas del hogar, del vehículo, del apartado de correo, la caja fuerte donde tiene las escrituras o dinero o las prendas. Esa llave se puede perder, pero la puedes conseguir, la puedes rehacer con una réplica. Pero la llave que yo te he estado hablando en todo este en vivo es la llave espiritual, la llave que te da la eternidad, la llave que no permite que nadie te quite la paz, la llave que te da la seguridad, la llave que te da la viabilidad de sentir que Cristo siempre te mantiene con la llave correcta y nunca vas a pasar el fiasco o la mala situación donde has querido abrir algo y has usado la llave incorrecta. Dios siempre te dará la llave correcta para que abras y cierres lo que es en el ámbito espiritual. Ahora, ¿qué quiere decir y qué es la fórmula para terminar de una llave? Abre, cierra, da acceso y sobre todo define autoridad, que es la autoridad que Dios te da porque tienes la llave espiritual. Esa es la llave que yo quiero mantener siempre. Y yo sé, hermanos que están aquí conmigo, como los que vean la grabación, es la llave que vas a aspirar siempre tenerla disponible en todos los momentos de tu vida. Nunca, nunca pierdas la llave. Nunca, nunca te olvides dónde está esa llave. Porque si olvidas la llave o pierdes la llave, vas a sufrir consecuencias. Y es la llave espiritual, la llave que abre donde tienes que abrir en los momentos más necesarios y la llave que debes cerrar, la puerta espiritual para que no se cuele nada que pueda hacer daño a tu casa, que es dentro de tu morada, de tu corazón, de tu vida, de tu espíritu, de tu alma. Bien, hermano, con una pregunta final para terminar. ¿Estás usando la llave que Dios te confió o solo estás cargando la llave que no abre ni cierra puerta? Esa es la pregunta. Bien, hermano, he terminado con este en vivo. Por favor, comparta este video con otras personas, sus amistades, se lo voy a agradecer. Siempre lo que yo digo aquí, usted puede examinarlo, tiene el corte bíblico, yo no me invento nada, todo es bíblico. Y si algo usted cree que no es correcto, porque tiene alguna otra opinión, yo respeto su posición. Como también las personas que ven este video deben respetar también mi posición, mi elaboración y mi contenido que yo siempre comparto con ustedes. Créame que este año, que ya jueves entramos al año 2026, olvídese de lo que la gente dice, que si el año va a ser más malo que el 25, que vienen cosas catastróficas, ahí se levantan los profetas del desastre y empiezan a hablar cosas. Mire, las calamidades siempre las van a ver, no importa el año que usted viva, porque estamos no exentos de eso. Huracanes, fuego, terremotos, robo, hurtos, todo eso es posible. Y posiblemente este año, si no lo ocurrió en el 25, puede ocurrir en el 26. Pero yo no vivo
para siempre estar pendiente a lo que es adverso a la paz que Dios quiere que viva. Que nadie te estorbe ni estorbe la oración. Por eso vive en paz. Por eso te aconsejo. Por eso te digo, te enseño, comparto. Nunca pierdas la llave espiritual que abre y cierra puertas que el enemigo nunca ni podrá entrar ni podrá esforzar la puerta, porque solamente tú, con la llave que Jesús te ha dado, abrirás la puerta o cerrarás la puerta. Dios te bendiga. Si te gustó este live, haz comentarios, comparte con otras personas. Yo soy un hermano donde siempre voy a traer un tema que Dios ponga en mi corazón, que mucha gente puede decir controversial, pero si yo le hago caso, escucho la voz de Dios y lo comparto de acuerdo como Él ha puesto en mi corazón, no importa lo que crea o diga la persona, siempre habrá gente que lo entenderán y así mismo lo recibirán. Se despide de ustedes el ministro José Quiqui Vázquez desde el pueblo de la Junta. Muchas bendiciones y feliz año 2026. Y si así el Señor lo permite, nos veremos, o si el Señor viene a buscar la iglesia, no es el 26 porque allí no hay tiempo, nos veremos allí juntamente con el blanco de nuestra salvación, que es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Dios les bendiga y comenten el video. Hasta luego.